Hoy deseo enseñarte cómo utilizar el péndulo, pero antes asegúrate primero de estar suscrito a mi canal Ana María Clarifica tu Reflejo y darle apretado a la campanita de notificaciones para estar siempre atento al día de todos los vídeos que estoy compartiendo para ti, para que puedas seguir clarificando tu reflejo con muchísima intensidad. Y ahora ya comencemos. Hola, Gran Embrujado, ¿cómo estás? Yo soy Ana María, soy autora de la saga Clarifica tu Reflejo. Y este ratito vamos a ir clarificando nuestro reflejo. Vamos a seguir haciendo un poquito más de magia, de brujería, y para ello os deseo iniciar el qué, el saber aprender a utilizar el péndulo, que esto es súper importante y toda bruja, todo brujito debe saber utilizar su propio péndulo, ¿de acuerdo? Súper importante, porque todos en algún momento tenemos que aprender a autosanarnos y eso es muy necesario, no depender de nada ni nadie. Y el péndulo es una herramienta que te va a ayudar muchísimo, es una herramienta terapéutica, ¿vale? Tiene muchos usos, ¿vale? Porque esta es una herramienta terapéutica, también de adivinación, y realmente lo puedes utilizar para todo lo que tú realmente quieras y se te ocurra, porque es infinito. Puedes aplicarlo para tantas cosas inimaginables, tantas, pero yo te recomiendo, yo mi uso personal, lo recomiendo para hacer terapia sobre todo. Adivinación también, pero procuro usarlo más para el hecho de la sanación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo tú puedes utilizar un péndulo a la hora de la sanación? En primer lugar, tú puedes hacer un sencillo ejercicio, ¿vale? Que es, tú tener en primer lugar una libretita, siempre te lo recomiendo, siempre te recomendaré que tengas una libreta, hojas, pero para más solo una libreta. Donde vas a poner la fecha donde vas a hacer este tratamiento. Y vas a poner la fecha del día que lo haces hoy, ¿vale? E incluso la fecha en la cual tú acabas el tratamiento, ¿de acuerdo? De ahí vas a estar colocando, escribiendo en papel, las preguntas que vas a hacerle. Y las preguntas tienen que ser referidas siempre a lo que vas a trabajar. Es decir, si por ejemplo tú quieres averiguar si tienes algún chakra de los 7 chakras principales, que son los que más se suelen trabajar, no obstante recordar, hay muchos más chakras, hay subchakras y hay un montón, muchísimos. Pero los principales, los puntos energéticos más fuertes, más intensos son 7, que empiezan desde abajo, desde el chakra raíz, hasta el más elevado, el Sahasrara, es el séptimo. ¿De acuerdo? Entonces, esos chakras son los 7 que más se suelen trabajar y son los que yo más trabajo. No obstante, también trabajo algún subchakra cuando considero que es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes hacerle preguntas al péndulo referidas a: tengo el chakra Vishuddha bloqueado, es decir, el chakra garganta lo tengo bloqueado, entonces le haces la pregunta al péndulo, ¿vale? Y contestas, es decir, tú tienes tu pregunta y tú te pones sí, no, según te haya dicho el péndulo, ¿vale? Así, a grandes rasgos, creo que queda muy claro y deseo que en todo momento quede claro. Déjame comentarios si necesitas más información, ¿vale? Pero mi recomendación siempre es prueba, practica, quítate el miedo, porque muchas veces tenemos miedos por películas, por historias que nos han contado y cosas que no son. Entonces, mi recomendación siempre es prueba, utilízalo y coge sobre todo el péndulo que a ti te llame la atención. Y que tú digas, quiero este. Y da igual el color, da igual, tú el que sientas. Yo he tenido muchos péndulos. El primero que tuve es de cobre. El siguiente utilicé de madera, pero no son los que más me gustan. A mí personalmente siempre me han llamado la atención y son los que he trabajado con minerales. El primero que tuve, un ojo de tigre, que es un mineral que me ayudaba muchísimo a elevar mi intuición y me ayudó muchísimo a desbloquearme. A su vez, luego un cuarzo verde, también me ayudó muchísimo a la sanación. Un cuarzo rosa me ayudó muchísimo al amor, a amor propio, autoestima, aumentarlo. Porque al final de cuentas, cuando tú trabajas con péndulos, aparte de que te ayuda a agudizar tu instinto, a activar tu chakra, este de aquí, el ajna, que es el sexto, eso, súper importante, es activar la intuición, el tercer chakra. A su vez te hace ya palpar mejor la energía, poder ver el aura, poder hacer muchas cosas. Entonces, cuanto más tú practicas con un péndulo, más te agudizas, en general en todos los sentidos. Expandes tu energía, expandes todo, tu sabiduría. Y también confías más en la intuición de tu cuerpo. Entonces, por eso te recomiendo tanto, practica, utilízalo, no tengas miedo a utilizarlo. Pero te quiero dar sencillos ejercicios muy prácticos, porque deseo que ante todo te quites el miedo y que sepas cómo utilizarlo. Vale, entonces, un sencillo ejercicio, como te he comentado, es ese, hacer esa pregunta, por ejemplo, a nivel terapéutico, que es como yo sobre todo lo hago, a nivel de, tengo el chakra, el quinto, el Vishuddha, el chakra cuarto, el corazón, Anahata, ¿lo tengo bloqueado? Sí, no, de acuerdo, eso es súper importante. Es muy sencillo hacerlo, hacer esta prueba, experimentar, ¿vale? Por ejemplo, otra pregunta más podrías hacer. En el caso de tener una enfermedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en vídeos anteriores estuve hablando sobre la obsidiana. Yo, por ejemplo, yo lo que hice fue preguntar,
el huevo de obsidiana me va a ayudar a sanar X situación, sí, no, y lo preguntáis. Y esto quiero que lo tengáis siempre, un diario donde vais a estar escribiendo vuestro tratamiento, porque estos son tratamientos energéticos de minerales, de gemoterapia que vais a utilizar. Y quiero que lo apliquéis en vuestra vida y sobre todo tengáis vuestro librito, vuestro aprendizaje y sobre todo el chequeo. Quiero decir, quiero que haya un historial donde tú vas a estar desde la fecha tal hasta la fecha X, ¿vale? Haciéndote este tratamiento y quiero que tú lleves un seguimiento. ¿Por qué? Porque vas a ver muchos cambios en ti y deseo que seas consciente en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, la pregunta más interesante, ¿cómo sé yo? Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo el péndulo me dice sí? ¿Cómo me dice no? ¿Cómo lo sé? En primer lugar, muy importante, tienes que educar a tu péndulo. Es decir, en primer lugar, tienes que darle un nombre. Tienes que hacerlo, que se sienta tu amigo, que sea tu compañero, ¿de acuerdo? Muy importante, que se sienta contigo íntimo. Y eso es muy importante porque al tú sentir ese vínculo vas a poder estar como más unidos, ¿vale? Yo ya os he dicho que a todas mis piedrecitas les tengo mucho cariño. Todas tienen su nombre, un nombre especial que les pongo a todas y a todas las quiero mucho porque me ayudan mucho. Y somos una familia. Entonces es muy importante que todas las piedras con las que trabajes, todos los minerales, los cristales, todas tengáis ese afecto, ese vínculo, porque os estáis apoyando, ¿de acuerdo? Os estáis ayudando. Tú le entregas mucho amor, mucho cariño, mucha confianza y ellas te lo devuelven. Y cuanto más amor les ofrezcas, ellas más te devuelven, más se potencia todo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, en primer lugar, ¿cómo se educa un péndulo? Porque es una pregunta que te estarás preguntando ya, ¿cómo se puede educar? Bueno, ahora os voy a mostrar yo cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Sería colocar, dejarlo así, que esté tenso, ¿vale? Colocáis la mano aquí, debajo del codo, y le preguntáis al péndulo mentalmente cuál es su sí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Habéis visto cómo hace un círculo? Ese sería mi sí. Preguntarlo 3 veces, ¿de acuerdo? Sobre todo si es la primera vez que lo haces, preguntarlo tranquilamente, calmadamente, ¿vale? Con mucha educación y con mucho mimo. Hacerlo 3 veces para aseguraros que ese es su verdadero sí. ¿Vale? Sigue diciendo que es el mismo, en giro. Vale, una vez más. Vale, seguiría siendo el sí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a preguntarle cuál es su no. ¿De acuerdo? Su no sería así como lo habéis visto, ¿de acuerdo? Más línea. Vamos a volver a repetirlo. ¿Cuál es tu no? Una vez más. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el sí y el no. ¿Cómo hemos visto? Así sería, tendríamos nuestro sí y nuestro no. Eso es súper importante apuntarlo en vuestra agenda para siempre acordaros cómo es. Si es así o si es un círculo y sobre todo el círculo hacia qué lado gira. Si hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Por qué te digo esto? Porque depende cómo tú seas, depende cómo funcione tu mente, te va a dar una respuesta u otra. Es decir, hay personas que su sí es un giro, por ejemplo, hacia la derecha y su no es un giro hacia la izquierda. Yo en mi caso, como sé cómo soy, y la piedra ya me conoce y nos tenemos esa gran conexión, ella es muy clara, igual que yo. A mí las cosas claras, a mí el no es así y el sí es un giro, claro y evidente. Un giro hacia la derecha, un giro a la izquierda, me toca pensar demasiado y prestar demasiada atención, demasiado desgaste energético. Entonces, es lo que te quiero decir. Cuando tú ya tienes ese vínculo con tu mineral, con tu piedra, con tu cristal, con lo que tú utilices, ya sabéis cómo hablaros. Entonces es una buena forma
el tener esta claridad desde el momento cero de decir, vale, ¿cuál es tu giro? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Me explico? ¿Cuál es tu sí, cuál es tu no? ¿Qué es lo que quieres? Muy importante. Y sobre todo, muy importante aún más todavía, siempre voy a insistir, las preguntas antes de hacérselas al péndulo, escribirlas. ¿Y por qué te lo digo? Lo digo por pura experiencia, porque a veces tenemos la cabeza tan llena de pensamientos que está desbordada, está agotada, está cansada, está de aquella manera. ¿Y qué ocurre? Que a veces hacemos preguntas, es decir, formulamos preguntas muy complicadas, demasiadas palabras que se entremezclan las unas con las otras, es decir, están demasiado complicadas, que hasta tú misma te agobias o tú mismo te agobias. Entonces, muchas veces hacemos preguntas que realmente nos estamos yendo por las ramas. Y eso al péndulo lo marea. No le queda claro y hasta se queda como atontado. Y te vas a dar cuenta. Conforme vayas practicando, te vas a dar cuenta de que cuando hacemos preguntas tan entrevesadas, tan enredadas, ni él mismo lo entiende. ¿De acuerdo? A tu vez, es muy importante que tengas claro, y esto lo digo, apúntatelo, déjatelo bien tatuado ahí, déjatelo en una pancarta ahí en tu cuarto. Tienes que hacerle preguntas que sepas exactamente lo que quieres preguntarle. Y sobre todo, que la palabra que estés utilizando tenga claramente lo que quieres decir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tendemos a hacer preguntas, sobre todo cuando es en el tema de adivinación, importante. Todos hemos querido adivinar algunas cosas, sobre todo ya fuera de la sanación, ¿vale? Muchas veces lo hemos usado en el término personal. Y esto a veces está bien, no está bien, quiero decir, se puede utilizar perfectamente en temas de amor, en temas de relaciones, en temas de fertilidad, en temas de hijos, en temas de estudios, pero ojo, sobre todo cuando hagamos preguntas en el amor, importante, que ya os conozco y yo también me conozco, yo también he pasado por ese proceso, son ya más de 14 años los que llevo utilizando el péndulo, y yo también he tenido esos momentos, ¿de acuerdo? Y al día de hoy también lo sigo utilizando, ¿vale? A nivel de adivinación y también en relaciones también lo utilizo, pero sí mi recomendación, ¿vale? Es claramente el que escribas la pregunta, pero sobre todo que tengas claro qué significa para ti una relación de pareja, ¿de acuerdo? Porque a veces hacemos preguntas muy vagas o muy fugaces o muy sin sentimiento real o simplemente muy alejadas de la realidad o simplemente con miedo, con vergüenza, con dudas. ¿Y qué ocurre? Que le estás mandando una energía al péndulo que lo estás sobrecargando y dándole una energía extraña. Entonces a veces estás ensuciando tú el péndulo con tu energía de miedo. ¿Me explico? Entonces lo estás ensuciando. Por eso te insisto, siempre haz las preguntas cuando tú estés tranquilo, calmado y que no quieras la pregunta ya. Que no estés ansioso, impaciente y alterado y lo quiero todo ya, lo quiero saber y me muero si el péndulo no me dice las cosas. ¿Me explico? Os lo digo por pura experiencia, porque yo también he tenido mis momentos de mucha ansiedad en antaño, donde yo confiaba plenamente en el péndulo y si no me dice esto y como me diga esto, ¿me explico? Y me da ataques de ansiedad. ¿Me explico? Al igual que con la baraja de tarot, con todo. Entonces, todo este tipo de utensilios que utilizamos para la adivinación, para la sanación, para el autoconocimiento, es importante siempre, y lo quiero recalcar, estar en un momento de calma. De simplemente estoy en calma, estoy dispuesta a recibir la información. Estoy bien, estoy en mi centro y estoy calmada, simplemente. Y así es como va a fluir mejor la energía y vas a entender perfectamente el mensaje y no vas a tener estos prontos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando preguntamos sobre el amor, sobre todo en las relaciones, cuidado. Cuidado con qué tipo de preguntas hacemos, porque no es lo mismo estar enamorado, de verdad, no es lo mismo estar enamorado que realmente amar a una persona que simplemente gustarte. Entonces, esto es importante tenerlo claro, porque gustar pueden ser muchas cosas. Pues me gusta tu energía, me gusta tu presencia, me gustas como un amigo, o simplemente me gustas como un compañero de trabajo, o me gustas para casarme, para tener hijos contigo, para ser mi compañero fiel eternamente. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces preguntamos y no sabemos lo que estamos preguntando. O simplemente decimos, ¿está enamorado de mí? Tal fulanito de tal. Y claro, cuando preguntamos eso, pues el péndulo no sabe contestarte correctamente, porque a lo mejor tu palabra gustar es muy amplia, ¿me explico? Entonces, cosas específicas, ¿de acuerdo? Entonces yo te recomiendo que si vas a preguntar algo de temas de amores, sé claro primero contigo misma o contigo mismo y decir claramente, escrito, si hace falta haces una carta para tú soltar lo que quieres realmente preguntar, es decir, tus sentimientos,
y preguntes realmente, fulanito de tal, ¿está interesado en mí? En una relación a largo plazo, sincera, ¿vale? Eso podría ser una buena pregunta, ¿vale? O si quieres aún ser todavía más específico, fulanito de tal, ¿está interesado en mí para casarse y serme fiel eternamente, por ejemplo? Eso también sería una buena pregunta que el péndulo va a entender perfectamente. O, fulanito de tal, ¿quiere ser padre? Importante, por un lado, si quieres ser padre. Luego, por otro lado, fulanito de tal, ¿quieres ser padre conmigo? Importante, porque un hombre puede querer ser padre, pero no contigo. Y eso a veces es una verdad que duele mucho, ¿vale? Porque a veces estamos en una relación que tú la consideras larga, que tú la consideras realmente fiel, seria, de compromiso, pero tú, la otra persona no. Entonces, esto quiero que lo dejemos claro y quiero ahí sobre todo hacer hincapié porque muchas veces hacemos este tipo de preguntas, que son las de adivinación en el amor, en las relaciones. Y quiero que no tengas disgustos, que no te cabres con el péndulo cuando te diga ciertas verdades, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces decimos, es que el péndulo no funciona, es que no sirve, es que a mí no me hace caso. No, es que tú no le estás preguntando correctamente, es que tú no quieres saber la verdad. Es que tú no quieres que te diga que estás en una relación de X tiempo y esa persona realmente, a pesar del tiempo juntos, de haber estado viviendo juntos o lo que fuera, no quiere formalizar esa relación. Porque para ti, para esa persona, tú pues eres un acompañamiento. Pero realmente no te ve como una esposa, o no te ve como la madre de sus hijos, o no te ve como una compañía, simplemente como un entretenimiento. Y sé que estas palabras duelen, ¿de acuerdo? A mí me pasó. Por ello os lo quiero decir, os lo cuento desde mi experiencia personal. A mí me fue muy duro darme cuenta que realmente cuando el péndulo me dijo eso, cuando yo no quise aceptar esa verdad y dejé de utilizarlo por una gran temporada, porque yo no quería aceptar que esa relación en la cual yo estaba hace ya muchos años realmente no estaba funcionando, que realmente yo sí confiaba en esa persona y tenía unos planes, pero esa persona no tenía esos planes conmigo. De hecho, luego me fue infiel. Así que fíjate los planes cómo eran tan diferentes. Entonces, démonos cuenta, porque el péndulo es una herramienta terapéutica de adivinación súper fuerte, infalible, no falla. Es de las herramientas que considero de adivinación que no falla nada. Y si alguna vez ha podido no del todo yo entender lo que me quería decir, es porque yo no he estado o en el estado correcto emocional, insisto, nunca lo hagas desde la ansiedad, desde el cabreo, nunca, desde la impaciencia, nunca. Entonces, cuando a lo mejor la respuesta no ha sido del todo clara, es porque yo no he estado correctamente. Pero cuando yo he estado correctamente, nunca falla. Y acierta con todo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero hacer este inciso porque sé que lo vais a utilizar para temas de amores. Os conozco ya, y lo sé. Va a ser la primera pregunta que vais a ir a hacer. Y lo sé. Os lo sé por experiencia. Porque a todos nos interesa mucho el tema de las relaciones. Porque queremos construir realmente un hogar que merezca la pena con la persona correcta. Porque no queremos estar constantemente perdiendo nuestro tiempo. Entonces, como sé que lo vais a hacer, os he querido dar estos tips y contaros mi experiencia para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿vale? A su vez, el péndulo también se puede usar mucho a nivel terapéutico, como os he comentado, a través de los chakras, por ejemplo, ya no solo ya preguntando si tienes el chakra bloqueado, o es decir, bloqueado o cerrado o activo, abierto, ¿vale? A su vez, te puedes encontrar con que el péndulo, en vez de hacerte, por ejemplo, hemos dicho que a mí mi sí es un giro, ¿vale? Y el no es así, ¿vale? Vale, pues también hay veces que se queda parado. Y si el péndulo se queda parado, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Pues en primer lugar, tienes que tú darte cuenta si en este caso, por ejemplo, en el tema de los chakras, puede significar que no es que esté del todo bloqueado, pero tampoco está armonizado. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que trabajar en él. Quiero decir, si del 1 al 10 el 1 es bloqueado y el 10 es activo, superactivo, pues a lo mejor estás en un 5. Y el 5 significa en tierra de nadie, ¿de acuerdo? Entonces, si el péndulo no se mueve, hay que trabajar ese chakra, porque sí que existe un bloqueo, aunque no sea fuertísimo, ¿vale? Pero hay que trabajar en él, ¿de acuerdo? Entonces, otra forma también muy interesante que yo he utilizado y a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de usar el péndulo a nivel terapéutico es con las alergias, súper importante. Con las alergias, tú puedes preguntarle al péndulo si tú tienes una alergia a, por ejemplo, a una planta, a un medicamento, a una comida. Es decir, si le tienes alergia a las almendras, a un fruto seco, o a un aceite esencial, por ejemplo, a lo mejor le tienes alergia a la menta, ¿de acuerdo?
Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con aromaterapia, he sido masajista y entonces ahí aprendí mucho estos usos. Y es muy importante porque si tú estás haciendo formulación, estás creándote tus bases de aceite mezclado con esencias, la esencia es muy importante que entiendas que es mucha la concentración de muchas plantas en una misma gota. Entonces, claro, si tú tienes alergia, no es lo mismo tomarte una infusión de menta, por ejemplo, que es una dosis muy controlada, muy pequeñita, apenas es nada, pero hace mucho, que tomarte, hacer tu masaje con 30 gotas de menta. Entonces, claro, eso el efecto es mucho más fuerte porque es mucha planta, es triplicado, es mucho, ¿me explico? Entonces, claro, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque sobre todo cuando hacemos brebajes, cuando hacemos ungüentos para tu propia autosanación física, corporal, tienes que tener muy claro si tienes alergias o no a ciertas plantas, ¿de acuerdo? Igual que a la hora tú de consumir alimentos, también es muy necesario saber si le tienes alergia a las almendras, a las nueces, o si le tienes alergia al aguacate, por ejemplo, no sé. Es importante saberlo, porque a veces consumimos alimentos y no sabemos que somos alérgicos, o le tenemos intolerancias también, porque aquí también podríais preguntar si tienes intolerancia al gluten, por ejemplo, o si, exactamente, podríais estar preguntando si realmente sois celíacos y en qué fase también, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, me gusta mucho el utilizar el péndulo porque te da mucha información. A su vez, también deciros que el péndulo podéis utilizarlo no solo para vosotros, sino también para preguntar sobre otras personas. Es decir, si tú, por ejemplo, eres terapeuta, eres un coach o eres médico o tienes otra labor, ¿vale? Tú puedes preguntar de tus pacientes si esa persona tiene alergia a la planta tal, al medicamento tal, también lo puedes hacer. Recomendable siempre pedir permiso, ¿de acuerdo? Pero, no obstante, yo también os digo, si son preguntas de este tipo, es decir, si tiene alergia a esto o esto, no hace falta pedir permiso, por el simple hecho de que como ya te está pidiendo esa persona que le hagas un tratamiento, ya de esa forma te está dando autorización a que tú puedas testar su energía y utilices el péndulo para descifrar su energía. ¿Me explico? Esto es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo que esa persona te esté pagando para que tú le hagas un tratamiento, es decir, si ya te está pagando, te está solicitando tu servicio, en tu consulta, entonces ya esa persona te ha dado el consentimiento. Entonces no hace falta que le digas, oye, voy a hacer una sesión de minerales, de radiestesia, para saber si tienes alergia a esto. No haría falta. Si tienes confianza con el cliente, perfecto, pero si no, no haría falta, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo eso que tú ahora mismo te pongas a marujear, a cotillear sobre otra persona y empieces a hacerle preguntas sobre algo personal. Eso ya es otra cosa diferente, es una línea distinta. Por eso os insisto, cuidado con el tema de preguntas en el tema del amor, de las relaciones, cuidado. Porque aquí os vais a encontrar con dos cosas. Una, si esa persona realmente está muy conectada contigo, ¿de acuerdo? Estoy hablando en términos de la relación de pareja ya. Si tú ya realmente estás conectado con esa persona, te darás cuenta cómo podrás probar hacer unas cuantas preguntas y si esa persona realmente quiere que tú lo sepas, lo vas a saber, ¿vale? Pero si esa persona y tú no tenéis una conexión real y simplemente sois amigos o simplemente no existe ese vínculo, te vas a dar cuenta con que aunque quieras preguntar, el péndulo no te va a dar la información. ¿Por qué? Por algo muy simple. La ley del libre albedrío. Es decir, si tú estás intentando acercarte, irrumpiendo la energía de otro ser, ¿qué ocurre? Vas a encontrarte con una frontera y te vas a estampar. ¿De acuerdo? Y viceversa. Entonces, porque todos tenemos nuestros angelitos, nuestros guías, siempre tenemos a un ser de luz, por así decirlo, rodeándonos, cuidándonos constantemente. Entonces, si tú quieres hacer preguntas sobre una cierta persona en sus temas más íntimos, a nivel de personales, a nivel de, no sé, finanzas, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de los ex, por ejemplo, porque hay preguntas y preguntas, y os conozco ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que si sus guías, si sus maestros y sus seres de luz quieren que tú lo sepas, lo vas a saber. Te van a permitir que tú puedas preguntar y adquirir la sabiduría. Pero si esa persona no quiere que tú sepas nada de eso, no te lo van a permitir sus seres de luz, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? En que a veces queremos que sí, que no. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor tú dices, pero qué tontería, solo es un sí o un no, ¿qué más da? No, es que no, esto no acaba aquí. Hoy, si tú eres novata o novato, estás iniciándote en la radiestesia, en el aprender a saber leer el péndulo, tú vas a contestar a través del sí y el no, pero conforme tú vayas desarrollando tus habilidades psíquicas, tus dones, saber testar la energía. Ayer
yo hace 14 años, yo solo recibía la información de un sí o un no. Al día de hoy, cuando yo hago una pregunta, me viene la imagen, los sentimientos de la persona, me viene la experiencia que ha vivido y me vienen muchas más cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que al día de hoy yo descargo mucha información, mucha energía que yo desvelo, que yo descodifico y yo veo las imágenes. Y sé perfectamente cómo esa persona se está sintiendo en ese determinado momento. Cómo se sintió cuando le pasó esto y esto. Incluso si esa persona tuvo una alergia y yo estoy preguntando si le tiene alergia a esto, me viene como esa persona se hinchó enormemente y veo su cara, su dolor, su frustración y su rabia. Entonces, es lo que os quiero decir. Por eso, nuestros maestros, nuestros guías, nuestros seres de luz nos protegen siempre de personas que quieren usurpar información con intenciones raras. ¿De acuerdo? Porque te vas a dar cuenta cómo siempre va a haber personas alrededor que van a querer saber cosas de tu vida privada, ¿vale? Y a lo mejor no te quieren, simplemente quieren cotillar e incluso coger esa información y dañarte. Porque en este mundo hay de todo en esta vida y tú mismo o tú misma te habrás dado cuenta, ¿de acuerdo? Entonces por eso es el hecho de decir libre albedrío. Tus seres de luz siempre te protegen y si tú no tienes realmente un vínculo afectivo con esa persona, tú no vas a saber cosas si esa persona no te ha dado un permiso, ya sea verbal o simplemente mental, porque a veces también tú te comunicas con la telepatía con esa persona. Entonces, aunque no tengáis una comunicación verbal como yo ahora os estoy haciendo a vosotros, me estáis escuchando, sino también si tienes un vínculo muy especial, esa persona se conecta contigo a través de la energía, a través de las imágenes. Entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque si tú sientes que puedes hacer esa pregunta, la haces. Y tú mismo lo vas a comprobar. Si te deja recibir la respuesta o si te vienen las imágenes, lo vas a saber. ¿De acuerdo? Por eso insisto, despertar el chakra Ajna, ¿de acuerdo? El sexto chakra, súper importante, el de la intuición. ¿Para qué? Para que siempre sepas que toda la información que te está viniendo es correcta y que no son cosas de la mente, sino, muy importante, cuando tú te viene la información, lo sabes. Y cuando sabes que es un pensamiento, también lo sabes. ¿De acuerdo? Igual que también sabes cuando es un sueño premonitorio y cuando es una pesadilla y cuando es una advertencia y cuando es muchas cosas. Tú lo sabes. Tu cuerpo te está hablando y sabes testar la energía y sabes cómo tú eres y sabes cómo te habla tu cuerpo. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Así que ahora, embrujado, dejadme muchos comentarios. Quiero saber si este tema os está encantando, si os está gustando este vídeo y si os está gustando, recuerda siempre compartirlo porque siempre me encanta que compartáis todas estas informaciones con las personas a las que más amáis. ¿Por qué? Porque así os estáis nutriendo, estáis creciendo, estáis evolucionando y podéis también, que es muy bonito, poder compartir y practicar entre vuestras amistades o vuestra hermana o con aquellas personas a las que vosotras queráis en vuestra relación, porque es súper bonito que tengáis evidentemente una relación de bruja y brujo, que os podáis entender, que podáis autosanaros el uno al otro, que podáis ayudaros en todo momento. Y por supuesto, tú, si eres una brujita, que doy por hecho que lo eres, si no, no estarías viendo este vídeo, ¿de acuerdo? Tienes que estar con un brujo, porque es el único hombre, en el caso de que te gusten los hombres, evidentemente, ¿vale? Siempre a tu caso, tienes que estar con un hombre que de verdad entienda esta pasión, este amor por la brujería, por las artes que se han ocultado en el tiempo y han desterrado, cuando realmente son herramientas maravillosas que te ayudan, que te hacen un pronóstico maravilloso y te ayudan a sanar y a cambiar tu vida, porque el hecho de tú saber que tienes alergia a todo esto, también te dice que tú tienes que ver qué emociones han podido llegar a experimentar en tu vida para tener esta alergia o esta intolerancia, porque muchas veces tenemos alergia a algo en concreto porque nos viene de vidas pasadas, porque nos viene de un trauma, ¿me explico? Eso también, o porque has estado sobrepasándote con cierta medicación y eso te ha dado una alergia, porque si estáis en el mundo de las farmacéuticas y de la medicina, lo sabéis de sobra, lo sabéis. Yo también he estudiado una gran cantidad de información. Entonces, es muy importante entender que uno solo puede ser alérgico a un medicamento o a un alimento en sí cuando en un primer momento ya lo ha consumido. Es decir, tú no eres alérgico a algo de la noche a la mañana, no. Tú has tenido que al menos probarlo, haberlo digerido y ya tu cuerpo haberlo testado. Y cuando tu cuerpo ya lo ha probado una o dos veces o tres veces o después de un año, te puede surgir una alergia, ¿de acuerdo? Yo lo digo por pura experiencia. Yo en mi caso os quiero contar una historia personal porque sé que os va a ayudar mucho y así también quiero reforzaros y que entendáis por qué yo os recomiendo que utilicéis el péndulo, que no le tengáis miedo, porque sé que hay muchas películas donde han hablado de esto horriblemente y no quiero que tengáis miedo, porque es una herramienta maravillosa que podéis utilizar en cualquier momento y de forma también muy sutil. Porque insisto, no hace falta que vuestro péndulo sea así. No hace falta que el péndulo sea esto. También hay formas de tener un péndulo
camuflado y que nadie se entere de que tú tienes un péndulo. Y eso también es muy útil porque muchas veces hemos nacido en una familia donde son antibrujas totalmente. Y, madre mía, pasa de todo ahí, ¿verdad? Quien ha vivido en una familia antibrujas lo sabe de sobra. Y es horrible. Os lo digo por pura experiencia. Es horrible. Y sobre todo si además esa familia está adoctrinada en el cristianismo y son extremos de estos fuertes, horrible. Yo lo digo por experiencia. Entonces podéis tener péndulos camuflados. ¿Y qué es un péndulo camuflado? Os explico. ¿Os acordáis de mi collar mágico? ¿Veis el anillo? Este anillo, tú le pones, lleva una piedra que es de... Esta era un rubí. Tú le pones una cadena de plata y ya te vale como péndulo, ¿de acuerdo? Le pones una cadenita y hacéis así y ya está. Quiero decir, lo que os he comentado, lo dejáis, bueno, haríais así y dejaríais que el propio péndulo os hablara, ¿de acuerdo? A su vez, ¿veis esto? Esto de aquí es un colgante, quiero decir, se me rompió la cadena y lo he colocado aquí, pero esto es un collar. Esta es una esmeralda, ¿de acuerdo? Le colocáis una cadena, os lo ponéis como collar, que es lo que yo hacía, y luego lo usáis de péndulo, ¿de acuerdo? Os vais al hotel y cuando nadie se esté viendo, hacéis las preguntas que tengáis que hacer. Y eso es un péndulo camuflado, que puede estar con vosotros siempre y cuando os haga falta hacer alguna pregunta, una consulta, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta que sea tan llamativo, ¿de acuerdo? Entonces eso también quería dejarlo claro, porque a veces yo sé que tenemos esos miedos, esas dudas, esas inseguridades, esos tabús, esos de a ver qué dirán de mí, y esto es un proceso también. Yo también lo he vivido, Y a veces me da vergüenza o decir de sí, me gusta este tipo de cosas, yo creo en ellas, yo las uso, y me daba mucho apuro. Entonces yo también he vivido ese proceso. Y sé que no es fácil y no de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Por eso os insisto, podéis utilizarlo de diferentes formas para distintos usos y podéis tenerlo camuflado, que yo al principio os lo recomiendo, tenerlo camuflado, es decir, a nivel de joya, ya sea un anillo, ya sea un collar, y más adelante, ya cuando ya tengáis esa seguridad, esa certeza y sepáis realmente que os gusta, que podéis trabajar con él, que realmente os aporta a vuestra vida, entonces ya tendría un péndulo más péndulo, quiero decir, que se note más, que te dé igual lo que piensan los demás, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas tú lo estás utilizando para tu autosanación, porque te puede ayudar muchísimo, insisto. A mí me ha ayudado mucho a desvelar si he tenido alguna enfermedad, si he tenido alguna historia personal y saber cómo solucionarla. Importante, porque cuanto más información tengas, más margen tienes para poder sanarlo. ¿De acuerdo? Porque yo muchas veces he hecho eso. Le he consultado para saber, vale, pues para hacerme este tratamiento, por ejemplo, cuando tuve lo del quiste, cuando tuve un quiste realmente maligno, cancerígeno, yo le pregunté claramente y se lo pregunté al péndulo. ¿La piedra de obsidiana me va a ayudar a sanar esta enfermedad? Y le dije, no, etcétera. Y me dijo que sí. En cambio, cuando a mí el ginecólogo me dijo, tienes que operarte, yo le pregunté y se lo dije, y se lo pregunté al péndulo. Y me dijo que no era buena idea que realizara esa operación. ¿Por qué? Por algo muy simple. Os lo digo desde mi pura experiencia. Todas las enfermedades que yo he experimentado y que he visto en otras personas con las cuales he hecho su tratamiento, nunca se sanan con una operación. Antes o después resurge el mismo bulto y peor y en otra zona. Siempre resurge. ¿Por qué? Porque el hecho de operar no es la solución. La solución está en encontrar el motivo, la emoción, la circunstancia, el hábito, las personas, el cúmulo de todo, ¿vale? Que ha podido crear esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú localizas el origen, desaparece. No de la noche a la mañana, pero sí desaparece. ¿Y cómo se desaparece? Cambiando tu estilo de vida, cambiando tus pensamientos, cambiando tus hábitos, todo. E incluso alejándote de ciertas personas también, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Entonces, muchas veces pensamos que la operación o que un medicamento es la solución y no es cierto. Muchas veces los medicamentos nos pueden hacer realmente efectos secundarios muy, muy nocivos, ¿vale? Y te pueden dañar más que incluso ayudar. Recordad que cada persona es un mundo, es decir, no existe un medicamento para cada persona, no está personalizado, simplemente es un medicamento general que se ha utilizado para muchas personas diferentes, con distintas situaciones, con diferentes estilos de vida, con diferentes asimilaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no le puedes dar algo estándar a alguien cuando necesita algo específico. Entonces, una persona necesita un tratamiento específico personalizado para que realmente le funcione. Entonces, algo estándar no es lo más correcto, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, insisto, es muy necesario aprender a autoconocerse y el péndulo es una herramienta maravillosa para ayudarte
a cómo conocerte, a cómo interactuar con tu cuerpo y sobre todo cómo sanar enfermedades, cómo sanar situaciones, tanto a nivel emocional, psicológico, espiritual, ¿de acuerdo? Es muy necesario tenerlo en tu vida, en tu casa, y utilizarlo mucho, tanto en tu trabajo como en las áreas que tú quieras. Es muy necesario. Entonces, os quería contar una experiencia personal y es la que os quiero compartir, porque a mí personalmente es lo que a mí me dio fuerza, me dio la seguridad para yo poder trabajar al día de hoy tanto con el péndulo. Porque en ese momento yo era muy miedosa, yo no tenía estas ganas de ser tan brujita y mostrarlo al del mundo. Yo era un flan, yo era muy vergonzosa, aunque toda la hora me veas así, yo era muy vergonzosa, era muy tímida y estos temas a mí me daban ansiedad, me ponía a temblar la voz y no podía decir nada, me ponía a tartamudear. Para que veáis cómo yo tenía tanto dolor asociado a la brujería, tanto dolor a querer trabajar con gemoterapia, con energías, con la medicina medicinal, con las plantas medicinales, con la medicina energética básicamente, con la angeloterapia y con muchas más cosas que trabajo al día de hoy y muchas más. Entonces yo tenía mucha ansiedad, ¿por qué? Porque yo me crié en una familia de religión cristiana, antibrujas, antibrujas es totalmente. Y cuando yo desde muy pequeña me he sentido fascinada, atraída, hechizada por las cartas de tarot, que también se usa mucho a nivel terapéutico para autoconocerte, ¿de acuerdo? Y también para adivinación, pero bueno, tiene otros usos. Tiene todo lo que tú quieras recibir de esas cartas, vas a obtener la información, ¿de acuerdo? Se puede usar para muchas cosas. Entonces, yo desde muy niña, desde los 6 añitos que yo recuerde, y yo diría que incluso antes, yo me he sentido fascinada por todo este mundo. Por la bola de cristal, por los calderos, por la cocina, que también es pura brujería, por la limpieza del hogar, que eso es brujería total. Entonces, me he sentido muy atraída por este mundo. Siempre me ha llamado, siempre me ha invitado a saber más. Entonces, cuando yo desde muy pequeña he visto los mercadillos medievales y en los puestos siempre habían péndulos, yo me iba ahí, mis ojos estaban así abiertos como un búho y yo decía, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no había esto para mí. Y piedras también, yo las quería, tampoco. Pero ya no todo acababa ahí, sino el problema es ya no solo negarte que tú quieres eso, el problema es cuando ya existen malas manipulaciones y decirte tan claramente de la brujería es demoníaca. La de brujería es un pecado, es algo que te va a destrozar la vida y te va a hacer que Dios te castigue y te vuelva a enviar una enfermedad o un accidente mortal, como ya viviste de pequeñita. Y esas palabras a una niña de 8 años, a una niña de 11 años, de 14, y estando ya tan adoctrinada en el cristianismo, que iba a misa todos los domingos e incluso algún día más, sin falta, durante 14 años he estado yendo a misa todos los domingos, y muchos más también, comunión, prescomunión, confirmación, quiero decir, desde el bautizo hasta ahí, hasta la confirmación. Los años que he llevado estando en misa, en un culto, totalmente contradictorio a lo que yo sentía. Entonces, cuando tú vienes de esa fuente, es muy complicado querer tú hablar de brujería. Es muy complicado querer creer en las reencarnaciones. Es difícil, ¿de acuerdo? Y más cuando tu familia está así, comiéndote la oreja y llevándote a su terreno, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque sé que muchos que estéis viendo este vídeo os ha pasado. Os habéis criado literalmente en ambientes un poco difíciles de decir, ¿verdad? Y ya no solo la manipulación verbal, sino también a veces las agresiones físicas, porque a mí también me ha pasado. Entonces, también sé que eso también es muy probable que os haya sucedido a vosotros, por eso os lo quiero decir. Cuando hemos nacido en una familia anti-brujas, anti-magia, anti-sabiduría antigua, es muy fácil que te hayas criado en ambientes muy corrosivos, donde tu pan de cada día haya sido un guantazo, un puñetazo, agresiones físicas o incluso abusos sexuales por esto y por esto y por lo otro, porque era su forma de castigarte. Entonces, cuando tú estás criado en un ambiente así, tan corrosivo, el utilizar el péndulo, en primer lugar, te va a dar mucha ansiedad, vas a tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque te va a despertar los miedos, las heridas de tu infancia de haber experimentado esto y esto. Entonces, tranquilo, tranquila, respira, tómate tu tiempo, hazte una meditación, canta, recita mantras, canta, ¿de acuerdo? Y no le eches la culpa al péndulo de lo que esas personas te hayan podido llegar a hacer. Entonces, te quiero contar esta experiencia, ¿de acuerdo? Me lo he tenido que quitar porque si no se me enganchaba con el péndulo, ¿vale? Entonces, ahora que yo no voy a utilizar el péndulo, ya me podéis disfrutar del anillo. Entonces, muy importante que cuando os ha pasado eso, hagáis una carta para soltar vuestras emociones y sobre todo revisar mi lista de familias tóxicas, ¿vale?
heridas de la infancia, porque os va a ayudar mucho a poder liberar estas emociones, que muchas veces se quedan colapsadas, se quedan en nuestro corazón y no sabemos por qué, pero se quedan como bloqueos y eso nos hace daño en los chakras, nos bloquean los chakras y luego tenemos enfermedades. Porque yo personalmente utilizo este péndulo con esta piedra que es la lápiz lazuli, ¿de acuerdo? Es un mineral maravilloso que me da mucha calma, me ayuda a abrir este chakra, el ajna, el sexto chakra, que es la intuición. Yo desde que lo compré, lo tendré ya desde hace 4 años, me ha ayudado muchísimo a despertar mucho la intuición, a relajarme, a tener paz, a dormir mejor, a que mis sueños sean más mágicos, más especiales, a nivel de que me han facilitado el poder entender mejor los sueños, las interpretaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres trabajarte un poquito más la interpretación de los sueños, la lapislázuli te va a ayudar mucho. Entonces, tiene muchas propiedades, muchísimas, sobre todo a nivel terapéutico, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero que tú tengas en cuenta es cuando no sabemos expresar lo que sentimos, ¿qué ocurre? El chakra se bloquea. Y cuando el chakra se bloquea, la energía se está bloqueando, se está paralizando y no fluye. No fluye como tiene que fluir. Entonces estamos haciendo realmente un estancamiento de energía. Esta piedra también te ayuda al chakra Visuddha, que es el de la garganta. Por eso es por el que te recomiendo tanto que utilices esta piedra si te has tenido que silenciar mucho en el tiempo, si te has tenido que callar muchas barbaridades, si te has tenido que callar muchos traumas, ya no solo con tus padres o tu madre o tus familiares o amistades, sino si has tenido violaciones, abusos sexuales, esta piedra te va a ayudar a tener voz, a desbloquear el chakra Visuddha, insisto, que es el quinto chakra. Un chakra muy importante porque es nuestra expresión al mundo. Y cuando estamos con esa chakra, y lo digo por pura experiencia, bloqueado, es muy fácil que tengas problemas de tiroides, ¿de acuerdo? Es decir, puedes tener mucho sobrepeso de repente porque no eres capaz de decir lo que sientes, entonces ¿qué pasa? El cuerpo engorda, se hincha. O de grasa o, como era mi caso, de líquido. Porque son tus emociones, tus aguas internas queriendo expresarse y no pueden. Porque no puede asimilar que le ha ocurrido esto, esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces te recomiendo mucho que trabajes mucho con piedras, con muchas, porque te van a ayudar mucho. Cada una es para una cosa. ¿De acuerdo? Entonces hoy os quiero contar una historia personal, que es la que a mí me ayudó mucho a confiar en mi intuición, en mi brujería, en la mía, no en la de los demás, sino en la mía. Muy importante, porque ahí fuera hay de todo. De todo. Te puedes asustar, te lo digo por pura experiencia. Hay de todo. Y yo he conocido brujas maravillosas y brujas que mejor no conocerlas nunca. ¿De acuerdo? Muy importante. Igual que he conocido médicos de todos los tipos. Médicos muy buenos que hacen su labor maravillosamente y médicos que no deberían de ser médicos también. Coach maravillosos y coach que no deberían de ejercer nada. Entonces, he conocido muchas personas. Y al final de cuentas, más que el título, es la persona en sí la que te está ofreciendo un algo. Entonces, yo testo el corazón. Y mi experiencia personal es, confío en aquella persona que me dé un consejo de corazón, sincero y sobre todo de su experiencia. Simplemente, me da igual el título que tenga, me da igual. O si no tiene, me da igual. Yo acepto un consejo de alguien que me hable desde el corazón, sinceramente, y yo teste su energía y que realmente haya vivido esa experiencia o similar y pueda, o alguien que le haya sucedido esa experiencia a alguien cercano y lo haya vivido como si fuera suyo. De esa persona yo confío y acepto su consejo. De otras personas que no hayan vivido o sentido eso, no. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi propio filtro y es muy importante tener estos filtros para que no te sugestionen personas que no saben sobre este tema y te puedan juzgar, incluso hacerte creer que esto no se puede curar cuando sí se puede curar. ¿De acuerdo? Súper importante. Entonces, ¿qué experiencia personal tuve yo que me pudo llegar realmente a tener estas reflexiones al día de hoy y poder hoy contarte esta historia? ¿Qué me pudo ocurrir? Pues mirad, os cuento. Deseo contároslo. Yo a los 21 años me tuve que empezar a operar sobre las muelas de juicio. Muy importante. Porque muchas veces las muelas de juicio no salen correctamente, es decir, no salen como tienen que salir y cuando salen bien no hace falta o quitarlas o si hace falta quitarlas se extrae fácilmente sin tener que llegar a quirófano. En mi caso, mis 4 muelas del juicio me salieron desde la adolescencia. Yo ya con 11 años tenía las 4 muelas del juicio, pero en ese momento yo dependía de mi familia. Sin embargo, a ellos no me tomaban en serio, no me hacían caso y pensaban que yo era una dramática, que me quejaba por todo y que todo me dolía porque No me hacían caso. ¿Qué ocurrió? Pasaron los años y hasta los 21 años, que ya me puse muy firme,
y yo ya estaba empezando a estudiar mucho sobre plantas medicinales, sobre terapias del cuerpo. Yo ya estudiaba muchas cosas porque ya me parecía muy interesante sobre biodescodificación. Entonces yo ya ahí empecé a nutrirme. Entonces como ya empecé a averiguar, a pensar y a hacerme comparaciones, ya empezaba a usar mucho el péndulo, lo utilizaba muchísimo. Entonces ya era como, no me cuadra, que siempre está enferma si yo hago esto, esto y esto y esto, no me cuadra. ¿Qué ocurría? Tenía una muela en el juicio concretamente que me estaba haciendo pus, que si tenía pus y estaba haciéndome que constantemente el sistema inmunológico estuviera sobrecargado. Porque constantemente al estar una herida abierta, ¿vale? Porque la pobre muela no podía ya del todo salir y se estaba poniendo sobre encima de otro diente y eso me estaba haciendo que la boca se me movieran todos los dientes y a su vez me inflamaba la boca, hacía que mis oídos constantemente que me dolieran, dolores de cabeza muy grandes, siempre estaba malita. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenía otra muela de juicio que había salido acostada. Es decir, estaba ya tocándome el nervio. Y de hecho fue por esa muela. Las otras dos estaban dobladas, pero en comparación con las otras eran más a su bola. Pero en cambio, esta de aquí ya era la que ya estaba tumbada tocándome el nervio. Y entonces, gracias a esa muela, por fin me hicieron caso mis familiares. Por fin me hicieron caso. Y al darse cuenta que se me había encajado la boca y no podía abrirla, no podía hacer así, no podía hablar, no podía mover la boca. Y entonces fue cuando ya realmente fuimos a urgencias. Entonces hicieron ver que realmente me hicieron la radiografía y me hicieron ver que tenía las 4 muelas, como yo suponía, como tantas veces el péndulo me había dicho, tengo las muelas de juicio. Y me decían, eso es imposible por tu edad. El péndulo me decía, tienes las muelas del juicio. ¿Las tienes para sacar? Sí. ¿Las tienes para corregir? Sí. ¿Tu dolor de cabeza es por la muela del juicio? Sí. ¿El que te muevas tan mal es por la muela del juicio? Sí. ¿Me explico? Así muchos años. Pero yo no le daba credibilidad, ¿de acuerdo? Yo pensaba que era flojucha, no. Resultó que tenía esos focos, esos 4 puntos que me estaban haciendo estar enferma, ¿de acuerdo? Muy importante. Me estaban debilitando el sistema inmunológico todo el tiempo, porque el sistema inmunológico se sentía atacado en todo momento. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurrió? Me hicieron la radiografía y ese médico, como tenía la boca encajada y no podía abrirla, pues claro, para extraerte y llevarte al quirófano y poder sacarte la muela, extraerla, tienes que tener la boca abierta. Entonces, claro, y además te ponen los metales para poder abrir mejor y poder extraerla. Y entonces, claro, no pudiendo abrir la boca, pues evidentemente no te pueden operar. Aparte, muchísima inflamación y muchísima fiebre que tenía. Entonces, aún era muy arriesgado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que él me ofreció un diagnóstico y me recetó ciertos medicamentos, los cuales me dieron mucha alergia, muchísima alergia, hasta el punto de que casi me matan. Entonces, aquí es cuando yo os digo, cuidado, porque a veces obtenemos recomendaciones de diferentes personas, las consideramos nuestra autoridad y no nos damos cuenta que hay veces que tenemos que entender primero qué es lo que vamos a consumir. Porque no todo lo que te recomiendan es lo más correcto para ti, que es lo que he dicho anteriormente. Un producto general para muchas personas diferentes. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo le tenía alergia, muchísima alergia. Y una alergia a medicamento te puede matar perfectamente, al igual que otros alimentos si tú le tienes alergia. Entonces, muy importante. Yo en ese momento hice el diagnóstico que ese médico me ofreció. ¿Qué pasó? Que al tener la alergia, la cara se me hinchó un montón, a más no poder, la garganta también, el cuerpo, toda esta zona también, no podía casi respirar, me daba mareos y muchos síntomas más. Entonces, muchas veces hacemos caso porque son nuestras autoridades y a veces una persona se puede equivocar y el daño está en ti, hecho. Es tu vida la que se está perjudicando. Entonces, el hecho de tú tener esta herramienta, el péndulo, te va a ayudar a que antes de consumir un medicamento o un alimento, tú lo testes primero y le preguntes si eso te va a sentar bien o no. Muy importante. Por eso os digo que como a nivel de terapia os va a ayudar muchísimo antes de recomendar algo. Porque a veces lo hacemos y, claro, a lo mejor de 100, tú eres el caso excepcional de esa persona es la alérgica. Y a lo mejor 99 personas lo pueden tomar y no le afectan como a mí. Tendrán otros efectos, pero a lo mejor son más leves. En mi caso, fue devastador. Entonces, importante, hacerte caso a tu intuición. Porque en mi caso, además, lo bueno que tuve es que por aquel entonces, por los 21 años, yo ya tenía la intuición bastante desarrollada. Y ya tenía mis sueños premonitorios bastante elevados. ¿Qué significa eso? Que yo ya, mi cuerpo, mi alma, para ser más correctos, ya le mandaba la información a mi cuerpo para yo poder descifrarla. Entonces, ¿qué ocurre?
que cuando empecé a tomarme los medicamentos, yo me sentía enseguida, porque yo tenía sensibilidad, yo ya estaba sintonizada conmigo, entonces yo ya sentía que esto no era bueno, que esto era un intruso, que estaba alterando a mi cuerpo, que lo estaba dañando. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta misma noche, cuando ya por fin pude descansar después de un largo día de trabajo, el sueño que tuve a las tantas de la madrugada fue, si seguía tomando esos medicamentos, no había nada que hacer conmigo, no había futuro, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nuestros sueños no dicen claramente lo que está ocurriendo. Este malestar, si sigues en esta dirección, no hay nada más que hacer, es decir, se acaba todo. Yo he tenido esos sueños y no son agradables, lo sientes en tus carnes. De repente te despiertas sudando, con sudores fríos, alterada, ansiedad, y te agobias ¿de verdad esto puede ser tan letal? Sí. Cuando algo no es para ti, no es para ti, ¿de acuerdo? Entonces, yo enseguida, cuando me detecté eso, se lo dije a mis familiares, pero una vez más no me hicieron caso. Y como esos familiares en aquel entonces eran unas grandes autoridades para mí, como era ese médico, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos autoridades tan grandes sobre nosotros, hacemos caso sí o sí, aunque tu cuerpo y tú confíes en tu intuición y sepas que tu cuerpo te está hablando correctamente, te desautorizas a ti, no te escuchas a ti. La opinión de esas personas es más importante que la tuya, ¿de acuerdo? Pero también os insisto, tener voz propia siempre y haceros caso siempre a vosotros por delante. Nunca endioséis a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, porque yo por hacerles caso a ellos, estuve una semana entera moribunda, fatal. Y si hoy estoy aquí, así de claro os lo digo, es porque yo, ante todo, estuve realizando mis rituales de bruja, que en aquel entonces aún me costaba, pero lo bueno es que como me gusta mucho cocinar, y eso también es súper brujería, yo ya empecé a trabajar con mis plantas medicinales. Y empecé a depurar el cuerpo, porque si tú el cuerpo lo depuras, se elimina la toxicidad del medicamento y de cualquier alimento que realmente te dé alergia o intolerancia. Entonces yo ya hice mis formas, mi tratamiento propio y experimenté conmigo. Te preguntas, ¿y por qué no fui al médico en cuanto menos de los síntomas? Por algo muy simple. En ese momento yo estaba trabajando en una empresa familiar y por supuesto yo no tenía coche en ese momento. Entonces yo dependía de ellos y estaba en otro lugar esa empresa. Entonces, en muchas ocasiones cuando la faena era demasiado alta, es decir, había campañas, muchas veces estaba habilitado para poder dormir. Entonces muchas veces dormíamos allí directamente. Entonces, claro, me pasé toda la semana estando allí durmiendo. Entonces yo no podía ir al médico porque no podía perder de trabajar. Así de simple. Entonces, claro, tú imagínate en esta situación que te encuentras fatal, que cada vez tu cuerpo se está hinchando, se está llenando de líquido horrible, cada vez te sientas peor, cada vez respiras menos y tienes todo el tiempo que te notas el corazón aceleradísimo y te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Les dices que te sientes mal y tus familiares no te están apoyando. Tu familia, que es ese vínculo tan importante y tan maravilloso que tiene que tener, pero no siempre hemos nacido en un lugar correcto. Por eso os quiero ayudar en todo momento a clarificar vuestro reflejo. Entonces, claro, en esa situación yo me sentí muy impotente y más sobre todo cuando tú les preguntabas y te miras al espejo de mi cara es así, tan hinchada, tan grande, y te decían, esa es tu cara de todos los días. Y ahí te baja la autoestima enormemente, porque en primer lugar te sientes fatal, te encuentras mal, estás malito, estás pachucho, tienes que hacer sobreesfuerzos todo el tiempo. Y además te baja la autoestima el verte la cara, no cara pan, ya, eso ya es pan explotado, quiero decir, exageradamente, horrible. Y la garganta también súper hinchada. Y que te digan que esa es tu cara, te baja la autoestima a unos niveles tan grandiosos que recuperarte de ahí es complicado. Entonces, gracias a que ya me sentí tan destruida, realicé tan rápido la faena del cabreo que tuve, terminé tan rápido ya la faena, que ya llegó el fin de semana y gracias a que mi cuñada de aquel entonces estaba estudiando enfermería, me vio, se asustó que le faltó hacerse el Padre Nuestro para santiguarse, le faltó eso, ella también es cristiana. Entonces se asustó mucho al verme y me lo dijo claramente, eso es una reacción alérgica que te has tomado. Y cuando le dije los medicamentos me dijo, deja ya de tomarlos inmediatamente. Entonces, ¿qué hice? Pedí cita ya para la médica de cabecera y tal, pero claro, era fin de semana y era por la tarde y hasta la semana siguiente no podía atenderme. Y enseguida lo que me dijo, que te hagan unas pruebas de alergia para ver qué es lo que te ha pasado, tal, porque como eran varios medicamentos, para ver cuál es el que te ha hecho esta reacción. Y eso fue lo que hice. Sin embargo, evidentemente estábamos en fin de semana y yo no voy a permitir que esta alergia vaya a más y me siga perjudicando. ¿Yo qué hice? Quité todos los medicamentos por completo y
comencé ya a usar 100% ya mis alimentaciones de brujita, super detox, mis tratamientos. En ese momento no trabajaba con piedras tanto, si no lo hubiera solucionado antes, pero en 48 horas la alergia se había deshecho. Ya apenas quedaba nada, un 1%, ¿de acuerdo? En 48 horas, 24 48 horas, se me deshinchó toda la cara, se me desinflamó la garganta también, pude empezar a respirar correctamente y ya mis pulsaciones de corazón ya se normalizaron, porque estaban demasiado alteradas, o muy aceleradas o muy bajitas, y eso no es bueno. Entonces, por ello os lo comento, porque es muy importante que os escuchéis al cuerpo. Luego ya, pasado el fin de semana, acudí a cita de mi médica y cuando me vio aún tenía un poquito de hinchazón. Tocó mi cara y se dio cuenta de enseguida, no, si serías tenido una reacción alérgica, te lo puedo notar, digo. Y pensé, no, tranquila, si ya está todo correcto. Si me hubieras visto hace unos días. Entonces, importante. Luego ya y a la médica ya me alistó para que me hicieran las pruebas de alergia, las cutáneas, luego también las orales, etc. Pero claro, esas pruebas no se hacen de la noche a la mañana. Es decir, tienen sus procedimientos, sus meses hasta saber los resultados. Entonces, cuando ya después de varios meses y entre medias me sacaron la muela que tenía ya acostada, que es la que me estaba haciendo que cada 2 por 3 la mandíbula se me encajara y me estuviera probando tanta malestar, me tuvieron que operar entre medias sin saber a qué era yo alérgica. Pero bueno, se curó bien y todo correcto, ¿de acuerdo? Pero cuando ya por fin, después de varios meses, recibí el diagnóstico, recibí las pruebas de alergia, corroborado, todo lo que me había dicho el péndulo era cierto. Porque justamente de 2 medicamentos me había dado alergia, uno letalmente casi. Entonces ese fue el que el péndulo me estuvo diciendo, ni se te ocurra tomártelo, ni se te ocurra tomártelo, ¿de acuerdo? El otro, bueno, no te sienta bien, pero te lo puedes tomar. Pero este, quítalo. Y cuando me hicieron las pruebas de alergia, se dieron cuenta que de ese medicamento hay como subgrupos. Entonces le tengo alergia a varios. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, fue como que me hice un clic mental. Y me di cuenta en ese momento, es un peligro. Es un peligro. Entonces es importante encontrar el sustituto de ese medicamento para tú realmente tratarte cuando tengas este problema. Porque si ya tú tienes una inflamación de la mandíbula, la tienes encajada y no sabes cómo hacerlo, hoy quiero que sepas que existen plantas de forma natural, en pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? Que puedes tomar para evitar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Más adelante hablaré de ellas, pero hoy quiero que sepas que existen remedios naturales que puedes tomar como sustitutivo de un medicamento que tengas alergia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso insisto, es tan importante trabajar con el péndulo porque te va a ayudar a saber si tú tienes alergia a esto, vale, pues ahora si me ocurre esto, ¿cómo lo soluciono? Entonces siempre busca la solución y esto es muy importante. Y sobre todo, siempre te voy a querer orientar. Entonces es súper importante que siempre sepas que existen otros remedios, otras alternativas, ¿de acuerdo? Al igual, también, si tú tienes inflamaciones, también puedes trabajar con gemoterapia, con piedras, te la colocas en la zona que está inflamada y también te va a ayudar. La va a recargar, la va a limpiar y te va a ayudar a que esa inflamación también baje, ¿de acuerdo? Entonces, son cositas que tenemos que ir aprendiendo a saber cómo hacerlas, ¿de acuerdo? Por eso os quiero enseñar siempre a clarificar tu reflejo, porque ante todo existe un malestar, pero también existen unas emociones reprimidas, ¿de acuerdo? Y recordar siempre que cuando el cuerpo se queja, es decir, te ocurre una enfermedad, cuando te ocurre un malestar, una inflamación, una rotura, una fractura, algo, siempre tu cuerpo te quiere decir algo más. Esto, digamos que es la excusa. La enfermedad es la excusa de lo que realmente ha sucedido, porque detrás de una enfermedad siempre hay muchas emociones, recuerdos, traumas, cosas que no has dicho, cosas que no has sabido digerir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os insisto, siempre detrás de un malestar hay una gran emoción que quiere ser liberada. Por ello, no te enojes, no te cabres cuando te pasen cosas de estas, como a mí me sucedió, porque para mí, el haberme pasado lo del el medicamento y tener la inflamación y casi ya morirme, porque estaba fatal cuando dejé de tomarlo, ya estaba burbujeando, me despertaba ya sin respirar y ya burbujeaba la boca, quiero decir, estaba fatal, súper envenenada ya. Por eso ya dejé de tomármelo y me da igual ya discutir con todo el mundo, pero ya ahí fue cuando ya dije, basta, me escucho a mí. Gracias a eso, gracias a esa experiencia, empecé a escucharme a mí. Empecé a creer en mi intuición, a creer realmente que tengo una sensibilidad muy fuerte, una conexión muy grande con mi cuerpo, con el mundo espiritual. Y ahí me di cuenta que solo tenía que trabajar en mí. Y la confianza, el amor propio era la clave. Entonces, es muy importante que te des ese valor, la voz. Por eso yo hoy tengo la lapislázuli,
¿Para qué? Para abrir mi chakra, garganta, para el vishuddha, para siempre recordarme que tengo que hablar alto y claro y decir la verdad. Y a veces las verdades duelen mucho y no nos gustan, pero el callarte lo que te hace es mucho daño, te bloquea. Por tanto, es preferible decir la verdad aunque te duela que callarte y luego tener un cáncer en la garganta, por ejemplo. Entonces es muy importante tener estas cosas muy claras, porque a veces queremos proteger a gente que nos ha hecho mucho daño, a gente que nos ha destrozado la vida. Pero ojo, gracias a esas personas, hoy eres quien eres, hoy eres tan fuerte, hoy eres tan sabia. ¿Por qué? Porque esas personas te inspiraron, te hicieron buscarte las castañas tan abruptamente que hoy eres muy diferente. Y hoy eres quien eres por ellos. Así que siempre agradece todo lo que te sucede en tu vida, pues nada es casual, nada es al azar, ¿de acuerdo? Así que Relación Embrujado, espero que te haya encantado el vídeo, que te haya ayudado muchísimo, que te haya inspirado y sobre todo que entiendas el por qué cuando yo recomiendo una cosa es por algo, ¿vale? Yo no recomiendo así al azar, siempre recomiendo desde mi experiencia y intento sobre todo aportaros mi experiencia personal porque sé que os puede ayudar mucho, os puede inspirar y sobre todo os puede dar ese coraje, esa fuerza, que a lo mejor os hacía dudar de lo uso o no lo uso. Y al escuchar estas palabras, sé que si te lo estabas pensando, lo vas a empezar a utilizar. Porque tiene, insisto, usos infinitos, ¿de acuerdo? Pero yo siempre te recomiendo usarlo más para nivel terapéutico. No obstante, el tema de adivinación también es muy interesante y no quiero cortarte las alas, ¿de acuerdo? Si tú sientes que quieres probar con la adivinación, hazlo también, porque también está muy bien. Y yo lo uso, insisto. Yo uso muchas cosas. Lo utilizo para muchísimas cosas. Sobre todo para mis rituales. Así que, Relación Embrujado, espero que te haya encantado. Compártelo a aquellas personas a las que amas, compartirlo, expandirlo, porque deseo que este mensaje siempre llegue muy lejos y que ayude a muchísimas personas a seguir clarificando su reflejo con muchísima intensidad, ¿vale? Y bueno, Relaciones Embrujados, gracias a aquellos que estáis comprando mi saga y ya estáis empezando a estudiarla, a aprenderla desde todo corazón, por todos los infinitos emails que me estáis enviando, que me encanta leerlos, que me encanta saber vuestra experiencia, saber vuestros sentimientos, saber cómo os está ayudando, y sobre todo vuestras conclusiones, que también me encanta leeros, me encanta, y sobre todo cuando me enviáis tantas fotos como con el libro, también me hace mucha ilusión. Así que gracias de todo corazón. Y para aquellos Relaciones Embrujados que aún no habéis comprado mi saga y queréis ya comprarla, que ya queréis empezar a estudiarla, súper importante que os diga dónde se compra, porque me lo estáis preguntando, ¿y dónde se compra? ¿Dónde se compra este libro? ¿Dónde? Pues solo se puede comprar desde mi página web, lugar exclusivo y único. Se realizan envíos tanto a nivel nacional como internacional, ¿de acuerdo? Y a continuación en la cajita de descripción os comparto su enlace, ¿de acuerdo? Así que millones de gracias, Relación Embrujado, gracias por estar aquí, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, en las páginas de mi libro y nos vemos muy pronto. Abracitos embrujaditos para todos. Gracias de todo corazón, besitos.